Cuba. Esta vez conversamos con Jaime Narváez, presidente de la Cumbre Latinoamericana en Miami, para hablarnos de la situación en Cuba a raíz de las numerosas manifestaciones que se han efectuado en las últimas horas. Bienvenido, qué bueno tenerlo aquí en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y un saludo a la gente de República Dominicana. Yo creo que el tema de Cuba es un tema muy complejo que tiene dos aristas por lo menos muy grandes. La primera, creo que es para mucha gente de la opinión pública informada que Cuba, el régimen cubano, tiene mucho que ver en la circunstancia que se vive en Venezuela. Cuba tiene mucho que ver con el impulso de en varios países generar violencia e inestabilidad política, como sucedió en Ecuador hace 2 años, como sucede en Colombia hace unos meses, para generar inestabilidad en los países y tratar de imponer a una persona, un político afín a la política castrochavista. El castrochavismo existe y está intentando invadir países con perfiles comunistas socialistas que no generan realmente condiciones de beneficio para la sociedad. Eso por un lado. El castrochavismo que quiere invadir prácticamente algunos países de Latinoamérica. Ahí está Colombia de ejemplo, por ejemplo, más recientemente. Al interior de Cuba es muy complicado. Me preguntaba en la mañana que si estamos en la víspera de la libertad de Cuba. Yo creo que a los cubanos, desafortunadamente, y ojalá me equivocara, les espera un camino largo y tortuoso para ver esa libertad que tanto anhelan. Porque hay un control férreo de todo lo que pueda generar inestabilidad en Cuba. Ayer mismo en la tarde-noche ya un escuadrón de las avispas negras o no sé qué ya estaba vigilando las calles en Cuba. Yo creo que la gente, los ciudadanos de este país están hartos de lo que está pasando, pero en décadas que ha pasado por la cuestión alimentaria, por la cuestión sanitaria, por el tema de la seguridad, por la falta de oportunidades. Y yo creo que el régimen castrochavista no va a permitir que en el corto plazo haya más manifestaciones o otro tipo de acciones que puedan llevar a la ruta de esa libertad que tanto anhelan los cubanos. Hablábamos antes de que usted llegara a compartir con nosotros, con uno de nuestros colaboradores, Carlos de Peña, que tuvo que salir, y bueno, cerramos también ese segmento, sobre la particularidad de que el pueblo cubano no tiene armas. Entonces sería como que una revuelta social, que es lo que hemos visto como si fuera una especie de conato de revuelta. El pueblo cubano no tiene con qué defenderse, es decir, sería una lucha muy desigual y no le quedaría otra opción más que replegarse o que empiece algo que no quisiéramos ver, que sería una matanza. Puede ser, pero creo que hay otra parte importante que no se está haciendo. Evidentemente el pueblo cubano no tiene armas ni cómo defenderse ante el régimen dictatorial que existe en Cuba. Pero hay una parte importante que no se está tocando mucho y que no se está haciendo nada, que es la comunidad internacional. ¿Qué es eso de la comunidad internacional? ¿Cuál es el papel de la OEA en todo esto? ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál es el papel de la ONU en todo esto y cuál es el que debe de ser? ¿Qué pasa con los organismos de derechos humanos? Yo creo, en este momento, hay que hacer un llamado enérgico a que estas instituciones de la comunidad internacional intervengan de manera más eficaz y directa en problemas tan específicos como el de Cuba en este momento. Porque los manifiestos, los Twitter, las manifestaciones de condena, eso no sirve de nada a los cubanos y a las cubanas. Yo creo, insistiría, un llamado categórico a la OEA y a la ONU y a todos los organismos de derechos humanos a que intervengan directamente en acciones más concretas que no lleven a la dilación y a la postergación de la libertad y de la justicia, como ha sucedido en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela, con toda la intención y apoyo de Estados Unidos, hace 1 año, hace 2 años, que Donald Trump iba a hacer algo importante en Venezuela, no existe hoy.
Maduro sigue en el poder y Venezuela sigue siendo el país que más expulsa en todo el continente, de los países que más expulsan en el mundo migrantes a los otros países. Entonces, ¿están indefensos los cubanos? Probablemente, pero no lo pueden estar ni lo deben estar porque la comunidad internacional no está haciendo lo que le toca hacer. No solo ser testigos de papel, ni condenas de Twitter, ni condenas oficiales. Eso no ayuda a los cubanos. Creo que se debe intervenir de forma más directa en la comunidad internacional, generar una opinión y acción hacia adentro. Por ejemplo, el presidente Joe Biden hoy en la mañana llama entiendo el tema de la diplomacia, pero llama al régimen cubano a que escuche al pueblo y bla, 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 bla. Eso, pues está bien como posición diplomática, pero el país más poderoso de América Latina y del mundo tendría que tomar otro tipo de acciones. No estoy hablando de esquivar a Cuba, no, sino de que haya una política más eficaz en conjunto de los organismos internacionales para que no suceda en Cuba lo que hoy está sucediendo en Venezuela. ¿Cuántos años tiene el chavismo en Venezuela? 20. O sea, Cuba tiene décadas con la dictadura, y ¿qué tiene que suceder para que no entren en esa ruta larga y tortuosa, interminable, como le está sucediendo a los venezolanos? Creo que se debe actuar de forma más contundente de parte de los organismos internacionales. Jaime, ¿cree que el actual régimen cubano, ante la proliferación de estas protestas, si estas protestas llegasen a continuar durante unos días y de repente se establecen de forma fija, como han sido todas este tipo de protestas a lo largo de también en otros países, ¿usted cree que el régimen cubano decidiría, por un lado, paliar este tipo de protestas con violencia? Y pregunto esto porque me preocupa también la respuesta del pueblo cubano. Si estaría estas nuevas juventudes cubanas dispuestas a soportar una represión violenta ante estas manifestaciones de petición de libertad. Me explico, o sea, un régimen por un lado que a lo mejor es o no capaz de reprimir con violencia, y un pueblo cubano que a lo mejor, aunque no tenga armas, tampoco está dispuesto a soportar una represión violenta. Así es. Evidentemente sí, la primera pregunta, ¿va a responder con violencia? Yo creo que ya lo están haciendo. Yo creo que ya están investigando a los que iniciaron, a los que están como se maneja el régimen con sus sistemas de espionaje, ya están en eso, ya están reprimiendo, ya están desapareciendo y no nos damos cuenta, perdón que lo diga así, ya están desapareciendo a los que ubicaron como iniciadores de la revuelta y habrá una respuesta de la sociedad masiva, es posible que la haya. Y si esto choca, va a haber, perdón que lo diga así, va a haber muertos. Y lo deseable es que no haya muertos en este tipo de circunstancias. El régimen va a actuar como ha actuado siempre. El régimen castrochavista ha intervenido y ha matado gente incluso fuera de Cuba. ¿Y estaría el pueblo cubano actual, de estos jóvenes que son los que están saliendo a manifestarse, dispuestos a soportar esta violencia, a enfrentarla aunque no tengan armas? Yo creo que hay una parte de la sociedad cubana que está dispuesta a todo. Porque si continúan como están, se van a morir. Esa es la lógica de mucha gente de Centroamérica y del Caribe. Si continúan como están, van a morir. Entonces corren un riesgo, de todos modos les vas a morir, corren el otro riesgo, porque estando como están pueden morir de hambre o de inseguridad también. Ese es un dilema muy fuerte, pero sí seguramente habrá un sector de esa población que estará dispuesta a todo. ¿Sabes, Pinky, que ahora que sí, me quedó algo por decir ahorita, antes de que salga Carlos? Mira, en las diferentes manifestaciones, si tomamos como ejemplo Colombia, lo que pasó quizás en Brasil con Bolsonaro, como dijo Carlos, Colombia con Duque, varios países de la región, para no tomar otros, antes de las 24 horas de haber iniciado la primera manifestación cívica ciudadana para reclamar algún derecho, alguna reivindicación, ya habían decenas de muertos. En el caso de Cuba, aunque vamos a decir el pueblo se ha manifestado y como bien dicen no hay armas, todavía no hay muertos. Y es precisamente porque el régimen cubano se sabe manejar de una manera bastante inteligente para no generar ruido a nivel de la población, vamos a decir, de la comunidad internacional.
Y si te das cuenta, la narrativa del mismo Díaz-Canel es el tema de la unidad. O sea, que partir de la hipótesis de que va a haber, de que la ciudadanía va a, vamos a decir, los jóvenes van a ser mártires porque va a haber represión, creo que no sería la más idónea, porque no hay una represión armada. O sea, no hay violencia en términos de la agresividad como lo podemos ver en otros países. Y creo que el hecho de que el gobierno cubano, mediante una de las mejores inteligencias del mundo, al igual que la CIA con la Mossad, logra identificar algunas personas que sean los que hayan iniciado este proceso de lucha con toda su legitimidad para reclamar derechos que durante muchos años, quizás por diversas razones, le han sido negados. Es algo legítimo del gobierno cubano, como lo hace Estados Unidos, como lo ha hecho la República Dominicana, pues un asunto de seguridad nacional. Entonces, yo creo que es propicio este escenario y qué bueno que está el presidente de la Cumbre Latinoamericana acá para que el gobierno cubano comience a ceder en algunos puntos que quizás producto de no haber tenido este tipo de manifestación durante muchos años, creo que habían cerca de 30 años que no hacía un tipo de manifestación, comience a establecer un diálogo internamente en la sociedad cubana, pero también con la ayuda de algunos organismos a nivel internacional. Pero no es solamente Cuba que tiene que ceder, es el tema del embargo, que independientemente de las razones por las que sean, asfixia a cualquier economía del mundo. Entonces creo que es de parte y parte, comenzar a aperturar económicamente y quizás también políticamente Cuba, pero también entender que debe haber un poquito más de laxitud en cuanto a las restricciones que tiene el régimen cubano. Yo creo que el régimen cubano y los regímenes comunistas socialistas de América Latina siempre están pregonando la no intervención, pero pregonan eso porque las trapacerías y los asesinatos que están cometiendo en sus países. Esto va a ser el caso, a mí me parece que será el caso de Cuba. Alegarán a la no intervención, que los pueblos libres y bla, 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 todo ese discurso. Pero en realidad yo veo muy difícil que en el corto plazo haya una mesa de diálogo. No es que sea pesimista, yo creo que Cuba no instalará una mesa de diálogo pronto, que intentará reprimir todo lo que y ocultar incluso los asesinatos que pueden estar ya cometiendo en este momento. Y me parece, insistiría en que la comunidad internacional, Estados Unidos, Joe Biden, la comunidad europea, que ya dijo lo mismo, algo parecido a lo de Joe Biden, que están solidarizándose con el pueblo cubano, eso no ayuda, eso no sirve. Y mientras la gente se muere de hambre y se muere asesinada, entonces necesitamos que la ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y los que sí pueden hacer algo, lo intenten, pero rápido, para que no haya tanta gente fallecida por una cosa o por otra. Bueno, yo apelo siempre al diálogo, apelo a las buenas intenciones, a ese instrumento de socialización de las ideas y del debate de las mismas, y que al final se pueda generar cosas positivas. ¿Para quién? No para nosotros, para los cubanos. Y sí entiendo que, como vuelvo y repito, el momento es propicio y muy pertinente para iniciar un diálogo. Invito a las autoridades cubanas, al igual que a los organismos internacionales, sobre todo Estados Unidos, porque tiene un fuerte vínculo, sobre todo por Miami y los intereses que hay ahí, para conversar y que poco a poco se comience a haber una especie de apertura, no solamente a conversar como hubo con Obama y Raúl en el año 2013, si no me equivoco, sino ya a materializar esas ideas de libertades, tanto de una parte como de la otra. Así es. Pues muchísimas gracias. Hemos conversado en el día de hoy con el señor Jaime Narváez, presidente de la Cumbre Latinoamericana en Miami, y hemos hablado sobre la situación cubana, lo que acontece en Cuba a raíz de las protestas y manifestaciones que se han efectuado en las últimas horas. Nuevamente, muchas gracias.